Hola, soy Jorge Pérez y en este programa de los anales de nuestra historia, hoy vamos a presentar y vamos a brindar un gran homenaje a los 60 años de Quilapayún. Vamos a conocer un poco de su historia, de su trayectoria acá en nuestro país, cómo vivió la música a mediados de la década de los 60 y también cómo se proyectó a través del tiempo. También vivió una de las etapas más duras que fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que partieron al exilio y vivieron en el extranjero, pero compusieron muchas músicas que la que estamos escuchando el día de hoy, el Huayno, del disco Quilapayún número 4 de 1970, y vamos a descubrir un poco sobre su trayectoria de estos 60 años que cumple Quilapayún. Vamos a hablar un poco de las efemérides de la semana y también darle un gran saludo a las personas que me siguen en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y también por YouTube. Vamos a hablar un poco de las efemérides de la semana. En noviembre, principalmente en estas 2 semanas, celebramos un poco lo que fue el Día de Todos los Santos, el 1 y 2 de noviembre, pero también el día 6 de noviembre se celebra el Día de la Antártida chilena, principalmente las exploraciones que se realizaron y también una parte de que pertenece al continente chileno. También en 1940 se fijan los límites, incluyendo lo que es más o menos el trayecto sobre lo que es el trazado de la Antártida, pero también existen tratados internacionales que dicen que lo quieren disputarlo los argentinos, los chilenos y otros países por ese territorio. También el desembarco y la toma de Pisagua en 1879 y el 2 de noviembre el combate de Papúa. Vamos a la siguiente música. Siguiendo con la música y también con la historia de los 60 años de Quilapayún, vamos a hablar un poco de la trayectoria y de la historia de esta agrupación musical que pertenece a la música de la nueva canción chilena. Hablar un poco de la historia, Quilapayún en el Mapudungún significa Quila 3 y Payún Barbas, o sea, 3 barbas. Es una banda chilena de la música folclórica que formó parte de la llamada Nueva Canción Chilena a mediados de la década de los 60 y su vigente fecha que más o menos en este mes, en el año 2025, han cumplido 60 años y han hecho giras a nivel nacional, recordando un poco de su trayectoria musical y también de todos sus éxitos que han tenido a través del tiempo. En sus inicios nació en Santiago un 26 de julio de 1965 por Julio Carrasco y Julio Nurenburser, quien invitaron en su primer momento a los hermanos del primero, Eduardo Carrasco, que se suponía que serían sobre intérprete temporal, pero los voluntarios del Bombal Israel número 5 de la compañía de bomberos de Ñuñoa, así el trío inicial se decía llamarse Quilapayún. En Mapudungún, 3 barbas. Comienzan a realizar esporádicas presentaciones en las peñas folclóricas y también en las universidades. Posteriormente, Patricio Castillo, su presencia intenta que duraría hasta el año 1970 y más tarde se forma definitivamente con Carlos Quesada, Willy Odo, Hernán Gómez y Rodolfo Parada. Luego de trabajar un breve lapso con Ángel Parra y tener sus primeras actuaciones en las peñas de Valparaíso y en Santiago, Quilapayún integra como director artístico a Víctor Jara, que más o menos lo hemos conversado en este programa de los anales de nuestra historia, cuál fue su trayectoria y cómo ha influenciado en la música de la nueva canción chilena, a quien adoptaron un modo de interpretativos escenarios como los volvería célebres juntos a sus barbas y ponchos negros.
El tema que estamos escuchando es nuestro cover de la canción principalmente del grupo Quilapayún. Después de 2 discos en los que encabezaron sus líneas temáticas musicales, graban en 1968 el LP X Vietnam, lo que adoptan el estilo de que volverían paradigma de la canción popular revolucionaria del año 1970. Vamos a seguir con la historia de Quilapayún y el siguiente tema que vamos a comenzar hablando un poco de su historia. En 1970 graban la cantata de Santa María de Iquique con Luis Abdis, que envuelve de la obra esencial de la música chilena y el modelo de trabajo del mismo modo que realizan en Hispanoamérica. Durante el gobierno de Salvador Allende son nombrados embajadores culturales, realizando giras en Europa y obteniendo gran éxito en Argentina, Uruguay. En esa época alternan canciones y obras del apoyo decidido a la causa de la unidad popular y el ataque de los sectores conservadores con trabajos como Quilapayún número 5, que esbozan nuevos caminos creativos marcado por el ingreso de su director Eduardo Carrasco en el conversatorio. También vivieron momentos muy difíciles, principalmente en la presentación del Festival de Viña del Mar en febrero de 1973, en donde se genera un escándalo tal de proporción y sus adherentes detractores provocaron la suspensión de la primera etapa del certamen. Eduardo Carrasco, integrante de Quilapayún, señaló que antes de la presentación la banda de opositores del gobierno de Allende repartieron panfletos que en Quilapayún, en la Quinta Vergara, no fue transmitida por Televisión Nacional por orden directa de Gonzalo Bertrán, director de la transmisión televisiva, pero el país pudo escucharlo por las ondas de Radio Minería, según Eduardo Rabani, el director escenárico del festival, Gonzalo Beltrán, y a la instrucción que hay que borrar la cinta ya que había empezado a grabar y que llevaban 2 canciones. Por razón, Televisión Nacional de Chile dejó de grabar y transmitir el resto de la presentación de Quilapayún. También después del 11 de septiembre de 1973, Quilapayún sale al exilio, principalmente producto del golpe de Estado que provocó Augusto Pinochet. El 15 de septiembre de 1973, el grupo cantó en el Teatro Olimpia de París, convirtiéndose en los primeros grupos chilenos que se presentan en ese escenario. Tras el golpe, el grupo permaneció en Francia y comenzó su exilio y se prolongaría de manera indefinida. A fines de los 70, el conjunto reformó su planteamiento entre el arte y la política, y junto a su marginación del Partido Comunista y la relación del pintor surrealista chileno Roberto Mata, levanta su compromiso y la revolución y las estrellas, que generan un fuerte desarraigo de la izquierda chilena. En esta segunda etapa, el exilio, Quilapayún alcanza altos grados de desarrollo musical, primero los trabajos de taller desarrollados dentro del grupo, posteriormente la colaboración de músicos como Gustavo Becerra, Juan Orrego Salas y Patricio Gual. Vamos a seguir con la historia de Quilapayún. Siguiendo con la historia de Quilapayún, hablando un poco de lo que se vivió dentro de la dictadura y también en el exilio, también se estableció su retorno a nuestro país después que se permitió el reingreso en casi la totalidad de los exiliados. Quilapayún vuelve a Chile a ser parte del apoyo de oposición al plebiscito de 1988 y a poco después realiza una gira por todo el país a comienzos de 1989. Luego de estas presentaciones, el director Eduardo Carrasco regresa a Chile junto con Willy Odo, y que permite que Rodolfo Parada tome el cargo de la dirección de la dupla de Patricio Gual. El tema que estamos escuchando, La Muralla de Quilapayún. La crisis en el grupo durante la década de 1990, debido a varios factores, y la actividad del grupo se reduce considerablemente, que aún
radica en Francia, editado en 2 discos nuevos y 2 antologías de los 15 años. Precisamente durante la década de los 90 comienza a gestarse una crisis al interior del grupo, producto de las diferencias del resto de los integrantes respecto a la gestión de Rodolfo Parada. En este motivo, la partida paulatina de los integrantes históricos del conjunto, llegando a este punto que solo quedan 2, Gómez y Lagos, quienes deciden alejarse del grupo dirigido por Parada y inician un proceso constante de depósito ilegal de la marca Quilapayún en Chile y en Francia. En la década de los años 2000, la división del grupo principal se sostiene hasta el año 2003 para cantar en Francia, en Gran Bretaña y Ecuador, el gran éxito que habían tenido durante su trayectoria. En Chile hacen una pequeña gira y participan de los homenajes a Salvador Allende y realizan en el Estadio Nacional, mientras tanto Parada, Igual y Castillo, con la agrupación de los integrantes del grupo, sostiene que la agrupación hasta participar en el año 2004. Siguiendo con su trayectoria, durante el año 2007 se reabre un poco a la rama chilena y principalmente empiezan a cantar en diferentes lugares de Europa, como Francia, en los lugares más o menos que París, la capital de Francia, y también por nuestro país realizando giras. Durante el año 2010, luego de la exitosa presentación en el Festival de Patagonia en Valparaíso, dicho grupo culminó con un concierto en el Teatro Caupolicán, llenando prácticamente todo el estadio, invitando a varios grupos como los Jaiba, Yapu, Nehuen, Nepelú y bajo a los 45 nada posteriormente a su actividad decreciendo. Siguiendo con la trayectoria un poco de Quilapayún, un poco de su historia, en el año 2017 el conjunto dirigido por Carrasco recibe varias distinciones. El 13 de junio fueron nombrados figuras fundamentales de la música chilena, el SD, Sociedad Chilena de Derechos de Autor. A su vez, Hernán Gómez, que ingresó al grupo en el año 1968, fue distinguido el 4 de diciembre por sus 50 años de trayectoria artística. En el año 2020, el registro de marca europea Quilapayún, el 18 de agosto, por resolución de oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea. El 10 de febrero del 2020, a favor del grupo de Carrasco, al cabo del proceso legado del conflicto que comenzaría en el año 2002, a raíz del registro de solicitudes a dicha deposición de Rodolfo Parada, a su solo nombre en Chile, Europa, incluye en algunas solicitudes de registro internacional de la Oficina Española de Marcas. Vamos a seguir un poco con la historia de Quilapayún. Lo estamos despidiendo de este programa de los anales de nuestra historia, contando un poco de la trayectoria, de la historia y de un gran homenaje a Quilapayún, de su música y que también ha contribuido a nivel nacional a través de la nueva canción chilena. Les habla Jorge Pérez y les da un gran saludo cordial a todas las personas que me siguen en las redes sociales, y también darle un gran saludo a mi sobrina que nació y a mi hermana que está en el hospital, que le salió todo bien, y mucha fuerza a todas las personas que me brindaron un gran apoyo, y también a mi hermana en su parto. Nació sanita y eso es lo más importante, a recordar un poco lo que a veces es difícil ser padre y madre. Despidiendo también a Quilapayún y a todas las personas que siguen, los vamos y los vemos en un próximo programa con este tema de Malembe, que es de Quilapayún. Adiós.